Es imposible no hablar de Don't Worry Darling sin tener que mencionar el torbellino mediático que ha envuelto al filme y a todos los involucrados, con varios statements que condenan los comentarios públicos de Olivia Wilde por Shia LaBeouf, hasta el distanciamiento de la propia Florence Pugh del proyecto, siendo eso uno de los sucesos más sonados, ya que ella es quien protagoniza la película. Lo cual nos hace ver algo interesante. Fue un proyecto en el que los problemas van mucho más allá de la propia película, pero sobre todo la poca importancia que tiene el filme en la discusión. Y aunque es una lástima, no puedo culpar a la mayoría, ya que desde su estreno, tanto críticos como espectadores la tacharon como una película debajo del promedio, la cual quizás sufra el terrible destino de ser recordada solamente como la producción que se hizo viral por todo el chisme a su alrededor. Sin embargo, ya habiendo visto la película personalmente, me encontré con algo que definitivamente ya esperaba. Una película que, a pesar de no ser del todo mala, definitivamente se queda muy corta de tener una buena ejecución. Hola, yo soy Shootmat y hoy les quiero compartir mi opinión de Don't Worry Darling, además de analizar uno de los aspectos más importantes a la hora de construir una narrativa de este estilo. Comencemos. Don't Worry Darling cuenta la historia de Alice, un personaje que poco a poco se da cuenta de la realidad falsa en la que vive, desentrelazando una telaraña de misterios, lo cual la lleva a descubrir toda una conspiración. Y si esto suena familiar, es porque es una fórmula que ya hemos visto algunas veces en algunos episodios de Black Mirror, Midsommar, otra película protagonizada por Pugh que explora conceptos adyacentes, pero casi ninguna tan parecida como el excelente filme The Truman Show, con un misterio o una disyuntiva que hace a un personaje cuestionar su realidad más allá de lo superficial, dándose cuenta de que la rutina y lo mundano en su existencia no es algo natural o algo que los llene de forma personal, lo cual los lleva a cuestionamientos que los hacen crecer y desarrollarse. Es un tema muy complejo y extremadamente difícil de narrar de forma competente, lo cual siempre nos regala excelentes historias que nos dejan mucho en qué pensar si se ejecutan de forma eficiente. Pero si hay algo que muchos de los mejores trabajos que tocan estos temas tienen en común, es algo fundamental: la sutileza. La sutileza ayuda a la historia de más de una forma, ya que no solo el no revelar las cosas de golpe y no llevar al espectador de la mano, vuelve a la historia mucho más orgánica y ayuda a hacer más fácil y efectiva la construcción de un misterio o una narrativa interesante, pero también evita que sea demasiado obvia y superficial. Lo interesante de todo es que, a pesar de que es bastante evidente durante la gran mayoría de la película, con varios ejemplos de secuencias en las cuales solo tocan sus propias ideas de forma muy leve, con una dirección bastante tímida de parte de Wilde, con solo una escena se puede ejemplificar de manera clara. La escena en cuestión nos presenta al personaje de Pugh, Alice, quien está preparando una comida. Anteriormente hemos visto un montaje del personaje haciendo lo mismo día tras día, lo cual nos lleva a la idea preconcebida de que nada va a cambiar, y es en ese instante en el que cualquier guionista aprovecha la oportunidad de romper el status quo, lo cual es un recurso narrativo con el cual seguramente todos estamos familiarizados: la subversión de la expectativa, lo cual es el recurso narrativo de hacernos creer algo de forma continua para revelar un pedazo de información que llena los huecos de una historia y crea muchas veces los famosos plot twists. Pero desafortunadamente, a la hora de que la película trate de hacerlo, lo hace de una manera bastante torpe. Volviendo al ejemplo, tenemos a Alice, quien se encuentra preparando un corte de carne que deja en un sartén y se prepara para romper unos huevos, siendo el twist de la escena el hecho de que los huevos están vacíos y solo son cáscaras. Es aquí donde ya tenemos un setup, un objetivo y un puente para la revelación bastante sencillo. Cualquiera podría pensar que es a la hora de empezar a romper los huevos
el personaje descubre que son falsos, lo cual, aunque pueda sonar sencillo, comunica la idea de forma clara. Pero no, Alice no lo descubre, sino que simplemente se queda fijamente viendo el huevo y lo rompe en su mano, revelando que es solo la cáscara. Lo cual llega a la misma conclusión, pero de una manera mucho más torpe y poco orgánica. La idea es simple desde el vamos, pero la falta de descubrimiento, de misterio y de plantear alguna clase de pregunta en una escena tan sencilla de ejecutar, muestra el problema constante de la película. Como paréntesis, en esa misma escena el pedazo de carne que dejó al fuego olvidado obviamente se quema, pero cuando corta el close-up está quemado de arriba. Es la cerecita en el pastel. Es un filme que quiere crear intriga en repetidas ocasiones, pero solo cuenta con las ideas y metas de sus escenas y cada vez que trata de ejecutarlas se queda corta, lo cual suele ser un problema relativamente común cuando el guión de una película no está lo suficientemente pulido, ya que a veces el camino del punto A al punto B no es claro y si está mal construido desde el vamos, el resultado no tiene oportunidad de ser bueno. Y aunque al final tiene un twist medianamente interesante, la película trata de extender el clímax por demasiado tiempo, tanto incluso que para cuando llega el final, todo el impulso que llevaba ya se acabó hace mucho y no logra crear un impacto significativo. Además de que varias de las plotlines de los otros personajes y otros elementos de la propia historia se quedan inconclusas o no van a nada, lo cual no hace más que añadir más sal a la herida. La película tiene algunos buenos aspectos, como la creación de un mundo que intriga, además de presentar una crítica a la figura del incel, con una exageración de los ideales machistas de antaño, perfectamente yuxtapuestos con una ambientación cincuentera que ayuda a reforzar la temática de la historia de forma subtextual, además de contar con una cinematografía decente y un buen valor de producción, con una performance sólida de Florence Pugh, quien hace lo mejor con lo que le da el guión, siendo un papel que no le exige demasiado, y aún así logrando crear un personaje verosímil y bien interpretado. Pero los demás se quedan algo cortos, con Chris Pine, siendo uno de los otros buenos actores en la película, siendo relegado a quizá 20 minutos en pantalla. Don't Worry Darling no es un desastre total, pero tal y como pasó desde su estreno, quizá tenga el infortunio de ser olvidada dentro de muy poco. Espero que hayan disfrutado de mi análisis. Siempre es interesante analizar películas con mucho potencial que no están bien ejecutadas, ya que siempre puedes aprender de un error, incluso todavía más que de un acierto. Muchas gracias por llegar hasta aquí, pasen a increíble y nos vemos en el próximo video.